Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Sembrando tu Futuro. Soy Alejandra Morales, agente profesional de seguros y fianzas, y como vimos en nuestro primer programa, mantener unas finanzas robustas, sanas, para darnos tranquilidad a nivel individuo, familiar o aún mismo en una sociedad, depende de factores muy importantes, que son de la previsión y del ahorro. Es por esto que el día de hoy tengo un invitado muy especial. Está con nosotros el licenciado Jesús Martínez Carrasco, un joven de 31 años con una amplia experiencia en el sector asegurador. Es además promotor y representa a diferentes compañías de seguros. Te doy las gracias, bienvenido. Es un honor tenerte aquí con nosotros, compartir con el público la gran experiencia que tienes. Y es muy valiosa la participación del licenciado Jesús debido a que él ha estado atrás del lado de una aseguradora y también ha estado del lado del usuario final. Eso lo hace una persona muy completa porque maneja desde los siniestros, desde la atención al público, desde la parte de la promoción y, repito, con una amplia experiencia que yo quiero que sea compartida ante todos ustedes. Yo, Jesús, además de presentarte y agradecerte, quisiera preguntarte, ¿qué es el riesgo? O sea, todos debemos entender qué es el riesgo y qué tipos de riesgo tenemos en la vida. Claro que sí, Ale. Bueno, antes que nada agradecerte la invitación. Con todo gusto estamos compartiendo un espacio contigo. Gracias. Y contestando un poco a tu pregunta, bueno, de entrada tenemos que entender, como bien dices, qué es el riesgo, ¿no? El riesgo, en una definición muy puntual, es la probabilidad de que ocurra un suceso con consecuencias negativas. A lo mejor esto es una terminología muy precisa. Haciéndolo un poco más sencillo, el riesgo es todo ese peligro al que estamos expuestos día a día, como individuos, como personas, como negocio, como empresarios, o en las diferentes circunstancias en las que estamos en el día a día, estamos expuestos a diferentes peligros. El peligro es como el elemento principal del riesgo y que a su vez lo podemos encontrar como un peligro o una fuente de peligro, que lo podemos entender como todos los objetos que nos pueden generar. Porque probablemente dices, bueno, yo no tengo un riesgo de nada, pero desde la casa una mala conexión, una mala instalación electrónica te puede generar una consecuencia y un daño bastante cuantitativo. Una cáscara de plátano. Nos resbalamos. Suena chiste, pero es anécdota. Dijera, en el sector asegurador, cuestiones o detallitos simples terminan haciendo la diferencia entre un siniestro costoso a algo que pudo pasar simple y sencillamente. Y el otro factor que también determina gran parte del riesgo es la acción. Y eso es súper importante. Porque a veces podemos tomar muy bien la prevención de tener cuidado con las instalaciones, con que los objetos estén bien instalados, pero la acción humana es la que termina generando más conflicto o generando más, o aumentando más bien la probabilidad de un riesgo. Y una vez escuché, te interrumpo, vez escuché que la mayoría de accidentes que sufrimos en la vida prácticamente son producto de nuestra irresponsabilidad y del descuido. Sí, incluso lo podemos vivir quienes somos papás. Sabemos que siempre debemos tener mucho cuidado cuando son pequeños nuestros hijos, porque desde ahí empiezan como las pequeñas grandes situaciones. Siempre he dicho que los pequeños detalles son los que terminan haciendo las grandes situaciones. Normalmente pasa, a veces llegan corriendo al hospital los papás en una urgencia porque el niño se quemó, porque el niño sufrió una fractura. Pero si vemos el caso completo es de, ok, a ver papá, tú sabías que tenías un pequeño, ¿qué hiciste para mitigar un poquito esa parte? Que ahorita vamos a ampliar un poquito esa información, pero los riesgos van a seguir existiendo. La acción humana me hacía referencia también simple y sencillamente a quienes fuman. Dices, bueno, ya tu acción ya está mermando tu salud, ya estás aumentando el riesgo a padecer un cáncer, a padecer un efisema, a tener alguna consecuencia en tu salud, en tu economía, porque aparte fumar es un vicio caro, tristemente, y hasta en la sociedad, porque actualmente, bueno, si yo ya tengo la costumbre de fumar, y me incluyo porque de repente, no siempre, pero de repente lo hago, bueno, ya hay espacios especiales, ya nos segmentan, sí, y ya empiezas como a tener mayor exposición a un riesgo.
Y eso es bastante, bastante importante. Conocer que mis acciones pueden aumentar o pueden generar un riesgo. Lo que tú decías, la mayoría de accidentes se pueden prevenir, pero muchas veces pasan los autos. Muchos de los riesgos, o estadísticamente para nosotros desde el sector asegurador, empiezan porque revisé un mensaje en el celular, porque quise cambiar de canción en el estéreo, y ahí empiezan los conflictos, en lugar de tener la prevención de ir enfocado a lo que estoy haciendo, a la actividad que realmente estoy teniendo ahorita, que es simplemente estar concentrado en mis espejos, en mi volante y en mis pedales. Así es. Sí. Tú ya nos hablaste claramente de lo que es el riesgo. Ahorita me estaba yo imaginando que desde los hábitos alimenticios en casa, Sí. si no estamos cuidando la alimentación, pues estamos poniendo en riesgo nuestra salud, obesidad. Tú hablaste de un hábito de fumar, también el mal alimentarse va a ir en detrimento de la salud y es un riesgo. ¿Qué tipos de riesgos hay y cómo se afronta el riesgo, Jesús? Ok, mira, de entrada, un poquito antes de hablar de los tipos de riesgo, quisiera puntualizar que lo que buscamos con el riesgo es medir la probabilidad y la severidad de los riesgos. Ok. Y aquí vamos a entrar, quería hacer dos componentes, punto, probabilidad y severidad. ¿Por qué? Porque si de alguna manera hacemos una clasificación simple de los riesgos, es desde los riesgos naturales, que ahí vamos a ver la probabilidad de, bueno, qué tan probable es que ocurra. Ponemos el caso de Oaxaca, ¿no? ¿Qué tan probable es que en Oaxaca tiemble? Estamos en una zona sísmica bastante alta, entonces es muy probable que nos tiemble pues, prácticamente todos los días. ¿Y qué tan severo puede ser? Lo vimos hace algunos años en el Istmo con el temblor que hubo. O sea, las consecuencias en daños materiales y daños personales fueron bastante altas. Sí. E incluso ahí, como volvemos al tema desde la perspectiva de las estadísticas de una aseguradora, el golpe económico fue bastante importante, fue bastante severo. Y ahí vamos al punto de la severidad, o sea, ¿qué tan grave va a ser ese riesgo? ¿Qué tan grave van a ser las consecuencias de mi suceso? Hablamos del tipo de riesgo como un riesgo natural, pero también tenemos los riesgos económicos. Actualmente vivimos un conflicto o un tema bastante complejo, porque el tema COVID es un tema que ya no solo repercutió en la salud de un individuo, sino ya repercutió en una sociedad, porque nos golpeó desde el punto en que nos dijeron, bueno, vamos a guardarnos en casa. Cambió nuestra perspectiva de vida para muchos, sí. Porque nosotros arrancamos el 2020 súper ilusionados, súper emocionados y con bastantes proyectos en puerta. Así es. Y de repente fue como, bueno, el caminito que llevabas pues va a tener que dar una curva más grande porque esta autopista está cerrada por un buen tiempo. Por un buen tiempo, ¿no? Entonces fue rehacernos en este sentido. Y aquí caemos en que no solo vamos al tipo de riesgo personal, porque el tipo de riesgo personal podemos encontrar ahí los riesgos a la salud, los riesgos para nuestra vida, sino también en el otro tipo de riesgo que sería el tipo de riesgo económico, donde actualmente pues tú y yo que hemos tenido contacto con algunos asegurados empresarios o trabajadores incluso, sí. Pues ellos van sorteando actualmente el tema económico y han tenido que dejar de lado sus proyectos, han tenido que dejar de lado sus propios negocios que a lo mejor ya tenían años con ellos, porque el detener la economía cambió toda la estrategia que podías tener. Y este es un suceso imprevisto. Y aquí volvemos al punto de la probabilidad y la severidad. Al ser un suceso poco probable, porque realmente ninguno lo teníamos en el mapa, la severidad fue bastante alta. Y sobre todo el tema de lo constante. Porque hoy es más probable que te dé COVID y por tanto estamos más tiempo guardados, estamos más tiempo estancando la economía y se maximizó el riesgo. Sí, tiene un impacto económico muy fuerte porque cuando al principio todos pensábamos que con guardarnos 40 días se iba a erradicar, pues ya cumplimos más de 6 meses. Hoy escuché las estadísticas, tenemos en México más de 900,000 casos, más del 10% de muertes. Sí. Y si hablamos del riesgo que tú dices en la vida, ¿cuánta de esos muertos, un porcentaje mínimo, contaban con un seguro de vida? Sí. Y no se diga en el de gastos médicos. Tengo unos amigos que atenderse de COVID,
que gracias a Dios están vivos, les costó 1,5 millones a cada uno. Eso lesiona, impacta la economía fuertemente. Son personas que tuvieron 3 millones, pero que ya 3 millones son una merma en su patrimonio porque era un dinero que iban a asignar a la empresa. Entonces sí tiene consecuencias muy graves. Sí, o sea, no solo son consecuencias personales, sino económicas. Leía yo hace un par de días las estadísticas de AMIS y tocando ahorita el punto que tú decías de, bueno, pues ¿cuántos contaban con un seguro? Habla de que de los pacientes con COVID, tanto que ahorita están padeciéndolo como los que ya lo superaron, solo el 1.5% de esa población de los casos que tú mencionabas contaban con un seguro de gastos médicos. Sí. Y hablando en temas económicos, la AMIS maneja un promedio de un paciente COVID que solo requirió hospitalización, no intubación, solo hospitalización, en promedio lleva un gasto de 400 a 450 mil pesos. Quien ya requiere intubación, en promedio, porque hay unos que rebasan un poco menos, son 930 mil pesos por paciente. Entonces, actualmente la AMIS ya está catalogando el tema COVID como uno de los padecimientos más caros de los últimos 10 años. Y volvemos al punto del riesgo, de la acción, porque es como tú decías hace rato, bueno, teníamos la idea de nos guardamos 40 días y pasamos. Lamentablemente en México luchamos ya contra una cultura, una idiosincrasia, que es no pasa nada, esto no existe, estos son mitos. La negación. Siempre caemos en la negación y de hecho es un punto muy importante, porque el riesgo, tenemos que ser conscientes del riesgo y es lo que no sucede. Cuando nosotros nos acercamos con el seguro de auto, con el seguro de vida, con el seguro de gastos médicos, la primera barrera es que el cliente dice, ay, tú ya quieres que me muera. Tú piensas que yo no manejo bien. Y es un tema súper importante el que seamos conscientes de esos peligros y esos riesgos que tenemos alrededor. Porque yo lo platico siempre, a ver, ok, yo soy consciente, a lo mejor eres mi amigo y te conozco y he viajado contigo y sé que manejas perfectamente, que tienes tu vehículo en las mejores condiciones, que le das el mantenimiento correcto. Pero si tú un día vas a una fiesta, sales, no tomaste ni una copa, pero a las 2 de la mañana te topas en una esquina con alguien que es sí, todo lo contrario a ti, que sí tomó, que no trae su vehículo en óptimas condiciones y por tanto sus frenos no están eficaces a la hora de tener que frenar, y maneja exceso de velocidad, tiene la impericia de manejar, o a lo mejor hoy fue justo cuando el joven cumplía los 18 años, agarró por primera vez el coche y ese día te tocó cruzarte en una esquina con él. El riesgo ahí está. Y digo, tú lo vas mitigando porque tú tienes ciertas precauciones, pero el riesgo sigue existiendo. O como bien conocemos, o sea, en el seguro de autos no solo es el peligro de que vaya yo a chocar con alguien. El peligro existe desde mi casa. Porque a lo mejor soy una persona que le gusta tener un árbol frondoso en casa y resulta que esa noche llovió muy fuerte, cayó un rayo, se cayó el árbol y cayó sobre mi vehículo. Y entonces yo manejé bien, yo tuve todas las precauciones, pero ahora tengo un daño. Sí. Entonces, realmente es luchar contra eso. Es luchar contra la idea, como tú decías, que tenemos esa idea los mexicanos de, es que si yo hablo de lo negativo, es porque me voy a salar y va a venir lo negativo, ¿no? Y la realidad es que no. Es preferible ir un poquito a poquito, ser consciente de qué me rodea, a qué estoy expuesto, qué me va a ocasionar una repercusión en mi persona, en mi patrimonio, y cómo puedo hacer y en para... la de terceros. Y en la parte de terceros, que es una parte tremenda, el daño a terceros. Lo que siempre platicamos, o sea, sí, cuando tú eres responsable de un vehículo, de un negocio, hasta dentro de tu propia casa, y tienes un invitado, tú ya eres responsable de esa persona. Y esa persona está expuesta a diferentes riesgos. Porque como te comentaba hace un ratito, a lo mejor tengo una mala instalación en mi casa. Yo llegó mi mejor amigo y me dijo, oye, déjame conectar mi celular aquí en tu enchufe porque ya no tengo pila. Llega y esa mala instalación genera un corto, hace una pequeña explosión, lesiono a mi amigo, daño su dispositivo. Ahí yo soy responsable porque estás dentro de mi casa. Y si se dañara la persona, imagínate, una quemada, una demanda si no queda conforme, sí, es muy complicado. Sí, porque volvemos a son temas como complejos, pero ya lo hemos vivido y al final de cuentas, pues todo es en base a experiencias, ¿no?
y no podemos decir que no pasa, o porque, pues es que en mi casa solo entran mis amigos, pero tristemente cuando sucede un evento así, de repente las personas cambian, de repente un mal consejo de algún externo hace que te enfrentes a situaciones que jamás te hubieras imaginado, porque tú dices, es mi amigo, o es mi familia, o lo conozco, y de repente ciertas cosas van cambiando. Fíjate que yo cuando suscribo un seguro de vehículo, me gusta incluso preguntar los hábitos de las personas. Puede sonar exagerado, pero suscribir un seguro de auto, que es un seguro de los más completos que hay, es muy importante hacer esa pregunta. Si el auto está resguardado en una cochera, si la cochera es abierta o cerrada, y si, por ejemplo, la persona acostumbra a dar aventones. Ahorita los niños están guardados, pero es muy frecuente que las mamás se pongan de acuerdo cuando tienen una camioneta grande, de decirle a la comadre, a la vecina, mira, esta semana me toca a mí recoger niños, la otra semana te toca a ti. Imagínense un siniestro cuando en una camioneta van 6 pequeños, que se lesionaran, Dios no lo quiera, los 6, que los familiares no quedaran contentos con la atención y que hay una demanda. Yo he presenciado cómo se han deshecho familias, se han acabado negocios. Aquí vi un accidente muy sonado en Oaxaca donde la persona tuvo que irse a vivir a otro lado porque no le alcanzó ni la casa, la venta de la casa, ni el negocio para pagar las demandas de las compañeritas que venían viajando en el vehículo que se siniestró. Y es muy lamentable porque se deteriora. Él quedó divorciado, obviamente, se lesiona la familia, se fisura, se quedó sin el compadre, sin el amigo, sin la casa y sin el negocio y sin su tierra de origen porque se tuvo que vivir a otro lado. Es terrible. Pero volviendo al riesgo, nos ha quedado muy claro la parte del riesgo. ¿Cómo lo podemos afrontar, Jesús? Ok, mírale, lo mejor que podemos hacer, o lo básico que podemos hacer, es una palabra súper clave que es la prevención. ¿Y qué es prevención? Es simplemente elaborar una estrategia para anticiparme a los riesgos. Es de alguna manera buscar el cómo mitigar o aminorar la posibilidad de un riesgo. Digo, el riesgo existe y es probable que me pueda pasar. Pero si yo voy desarrollando estrategias muy puntuales de, aunque ya soy consciente de que tengo un negocio y que en Oaxaca tiembla y es mi inmueble, bueno, pues mejor veo la manera de tener un fondo de emergencias, tener un seguro, de alguna manera tener alguna estrategia de que si llega a pasar, el impacto económico o el impacto a mi familia sea el menor. En el caso de mi salud, igual buscar estrategias para mantener una salud estable. El riesgo siempre va a haber y el peligro siempre va a haber, pero si estoy a un 80-90% del riesgo, con la prevención suficiente lo bajo a un 30, a un 20%. Digo, nunca vamos a estar exentos de nada, pero es preferible ir manteniendo esas estrategias o esta planificación para poder hacerlo. Y volvemos al punto de la cultura. Es cambiar a veces nuestro chip un poco. Sí, nuestra forma de pensar. No, sí, nuestra ideología. El patrón de conductas adquiridos desde que somos niños. Si un niño crece viendo que su papá nunca adquirió un seguro de auto que funciona, pues cuando sea de su vida adulta, pues tampoco va a tener esa cultura de adquirir un seguro. Volviendo a la salud, ¿tú qué medidas darías para prevenir riesgos en la salud? Mira. Ejemplos. De entrada, yo siempre manejo 3 cuestiones o 3 estrategias base. Una es una buena alimentación, que aquí en Oaxaca nos cuesta porque todo es muy rico, pero a la vez todo tiene su toquecito de irritante, grasa. Pues y disminuirle, demás. ¿no? Como exacto, no sacrificar. Al final de cuentas, no es decir no, pero sí tratar de balancear. A lo mejor, si el fin de semana me enfoco a comer los antojitos que más me gustan, pues el resto de la semana busco equilibrar. Otro punto muy importante es el hacer ejercicio y que nos sirve a todos. Siempre es buscar un poquito esa parte de hacer alguna actividad física, porque incluso pues muchos trabajamos en una oficina, muchos estamos sentados detrás de una computadora porque así lo demanda la actividad. Tengo un amigo que es contador que siempre platicamos el punto, porque le digo, bueno, tú todo el día estás en balances, sacando números, haciendo cuentas, generando facturas. Sí, date un tiempo para que pues tu cuerpo también sienta otra actividad
Y sí es importante, a veces 30 minutos de ejercicio o incluso 20 de ejercicio te van cambiando la vida. Salir a caminar, salir a correr es también bastante bueno. Y a veces lo que nos pasa es que también terminamos como siendo un poco conformistas. Porque a lo mejor nada nos cuesta levantarnos. Si en lugar de levantarme a las 6:30 me levanto a las 6 y esa media hora la destino a caminar o a correr, yo hice mi ejercicio el resto del día. Porque también nos pasa que buscamos como el caminito fácil y siempre tenemos un argumento para decir no lo hago. Sí. En mi caso, mucho tiempo era es que no tengo tiempo, es que tengo muchas actividades, pero de repente cuando te empiezas a sentir más cansado, cuando termina tu jornada laboral y como que de repente ya no te sientes al 100% como en un principio, empiezas a preocuparte. Y es checar también un poquito los antecedentes familiares. Hay enfermedades que son hereditarias y hay que tener el cuidado de, bueno, si mi papá, si mi mamá ya tuvieron ciertos padecimientos, pues voy preveniendo, mejor haciendo un poquito de ejercicio, mejor comiendo bien. Algo también súper importante y que no hacemos es el tener un chequeo médico por lo menos una vez al año. La prevención de la Exacto. salud. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Hay un dicho. Exacto. O sea, cuando Muy ya bien se dicho. presenta la enfermedad, los servicios de salud están estratosféricamente caros. Sí. Entonces, más vale prevenir, como Exacto. dice el dicho, ¿no? Entonces, Exacto. si me cuido, tú mencionaste hábitos alimenticios, hacer ejercicio, cuidar la parte de no fumar. ¿Qué otro ejemplo sería de prevención en la salud? El chequeo médico. El chequeo médico, porque te pongo un ejemplo a lo mejor tan simple como la salud bucal. ¿Cuántas veces vamos al dentista en el año? Ninguna, hasta que ya de plano no me aguanto el dolor de muela o Sí, ya siento un así es. malestar. Y me decía, no hace mucho tuve una consulta con uno de mis hijos y me decía el dentista, es que hay padecimientos así, que si tú los atiendes o vienes a tu chequeo, yo detecto la caries, yo detecto esto de manera inmediata y es una pequeña limpieza que no te va a ocasionar mayor consecuencia. Pero que si vienes ya cuando el dolor es insoportable, ya te tengo que hacer una cirugía, ya tu gasto se incrementa, el número de consultas y visitas son mayores. El sufrimiento. En El este sufrimiento caso del para niño. el niño o para la persona que en ese momento lo tenga es mucho mayor. Y dice, y no tenemos que llegar a estos puntos. Pues es muy interesante. Yo quisiera recapitular un poco y enfatizar en la importancia que tienen los seguros como medida de prevención. Hablamos de la prevención de la vida, de la salud. ¿Cómo rebatirías tú los argumentos que yo me encuentro frecuentemente entre los asegurados que me dicen, no, yo no necesito un seguro de vida que va a beneficiar a un tercero cuando yo no esté? Actualmente tenemos una cultura donde yo me encuentro con personas que me dicen, no, que yo cuando me muera lo disfrute el Sancho. Fíjese que no. Me encontré el otro día con una mamá resentida con los hijos que me dijo, ¿yo para qué? Si mis hijos no se preocupan de mí, yo no les dejo nada para que, ¿por qué si son unos ingratos? Igual también me encuentro con gente muy creyente que me dice, no, yo para qué me prevengo, para qué me aseguro si Dios me dio la vida y yo voy a vivir cuando Dios diga y voy a morir de la manera en que Dios diga. ¿Cómo podemos rebatir esa idea, esos conceptos que existen al día de hoy, sobre todo en la gente de mexicana? Sí, mira, de entrada, sí enfocarnos o enfatizar que el seguro es una herramienta o una estrategia de prevención súper importante. Porque al final de cuentas, a lo mejor muchas veces no somos conscientes de cómo funciona un seguro y de qué es lo que hace un seguro. Hablábamos en un principio del riesgo y qué es el riesgo, y yo identifico mis riesgos. Pero el tener un seguro o estar con una aseguradora, lo como realmente funciona es, la aseguradora va a absorber el riesgo. Yo, Jesús, cuando contrato un seguro con Ale, yo estoy transfiriendo mi riesgo a un tercero, a la compañía que tú representas. Y ahí yo mitigo totalmente mi riesgo porque al final de cuentas, lo que me llegue a pasar a mí, a mi patrimonio o lo que yo esté asegurando, prácticamente ya no es un tema mío. Porque Ya yo se sé, transfiere. exacto, yo ya lo transferí y tú aseguradora vas a responderme a mí, a mi familia, o vas a reponer el patrimonio que a lo mejor me ha costado tanto tiempo. Ponías el ejemplo de los seguros de vida. Es importante que la gente conozca que como tal sí es un seguro de vida,
porque muchas personas piensan que solamente va a funcionar cuando me muera, y como tú bien dices, un argumento súper válido es de, ay no, que lo disfrute otro, mejor me lo gasto ahorita en vida. Pero el seguro de vida como tal lo es, porque no solo me cubre en caso de que yo me muera. Es importante que conozcas que yo te cubro una incapacidad con tu seguro de vida, que yo te cubro una pérdida orgánica con tu seguro de vida. Que generalmente no pensamos en eso, No. en una incapacidad. No, y al final de cuentas, volvemos a las estadísticas, porque en el tema de seguros todo es estadístico, al final, es realmente los jóvenes en un accidente muchas veces no mueren, pero sí quedan con un tema o una incapacidad que ya no les permite desarrollar sus funciones o sus trabajos normales, y sobre todo de lo que les generaba el dinero para poderse mantener día a día. Aquí entra tu seguro de vida, yo te doy una suma indemnizatoria para que a lo mejor pongas un negocio, para que a lo mejor lo inviertas, para que a lo mejor tú tomes la opción que quieras tomar. Pero siempre lo he dicho, al final es triste, pero muy real. No es lo mismo tener un padecimiento, una enfermedad o una discapacidad con dinero a tener una discapacidad sin una fuente. Tú decías, hay veces que ante una situación, ante un peligro, se fracturan familias. Porque a lo mejor si yo, Jesús, no tengo la prevención de haber contratado un seguro, sufro una incapacidad, no sé qué tanto tiempo mi esposa o mi esposo, dependiendo sea el caso, va a mantener o va a aguantar el ritmo de estar manteniendo mis medicamentos, mi persona, nuestros hijos, los gastos de la casa como persona sola. En cambio, si yo ya tengo ahí una suma asegurada que diga yo y la ponga en la mesa de esto hay y esto tenemos, pues por lo menos me garantizo que entre los dos vamos a poder afrontar el tema. Y no solo son seguros de vida, hay fondos de inversión donde, y ese es un tema súper importante, a lo mejor nos va a dar como para más adelante poderlo explicar, pero también no tenemos esa prevención, vivimos al día y vivimos el hoy. Sobre todo en México, ¿no? Sí. Que no tenemos una cultura realmente de la previsión. Yo insistí en tener esta entrevista contigo, Jesús, te agradezco muchísimo. No, al contrario, Ale. Porque como lo mencioné en el programa, el primero, el anterior, la misión de Sembrando tu Futuro es fomentar la cultura de la prevención y del ahorro. Esa cultura financiera que no tenemos y que nos hace vivir tranquilos. Los seguros son un instrumento financiero que brindan tranquilidad. Hay una idea errónea de que un seguro es un gasto, y lejos de ser un gasto es de las mejores inversiones que podemos tener. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho le das muy bien al punto, porque si lo vemos como una inversión, yo siempre con mis amigos que les empiezo a explicar, porque al final ya cuando estamos en esto, siempre sale el tema en cualquier reunión, en cualquier plática. Y pongo el ejemplo, a lo mejor tú en tu seguro de vida, en un seguro de vida simple, te gastas 5,000 pesos al año. Y muchos dicen, bueno, es que yo no lo ocupé. Bueno, ok, vamos a hacer cuentas. Te costó 6,000, 7,000 o 10,000 pesos, pongamos el ejemplo, en un año, asegurarte por 1,000,000 de pesos. Vida, incapacidad y pérdidas orgánicas. Sí, formidable. Ok, tienes 10,000 pesos, gastaste 10,000 pesos este año y tienes el seguro de vida 10 años y al año 10 falleces, tú gastaste 100,000 pesos y tu familia va a recibir 1,000,000 de pesos. Dime si no es ganancia. Una excelente O inversión. sea, yo les digo, si tú ahorras esos 10,000 pesos año con año, para que tú obtengas ese 1,000,000, tendrías que vivir a lo mejor hasta 2 vidas para poder juntar tu 1,000,000. Así es, porque por 100,000 pesos en 10 años, se garantiza un patrimonio para los beneficiarios. Ese es un seguro de vida. Así es. Es un acto de amor en donde la persona que lo adquiere está beneficiando con un patrimonio, sino para resolver la vida entera, para dejar algo para que la viuda pues pueda reaccionar, sacar adelante a los hijos y tomar medidas. Yo te agradezco, Jesús, tu presencia. Espero que no sea la primera ni la última. No, es la primera, pero espero que no sea la No, última. el tema da para mucho. El tema de seguros es apasionante. Vamos a seguir dando contenidos. Hay mitos y realidades sobre los seguros. Los seguros tienen distintos ramos. Vamos a seguir enfocando a cada ramo este programa, porque esa es la intención, de que todos los que están participando, todo el público que nos ve, aprenda y vaya adquiriendo esa conciencia de la prevención y del ahorro. Les doy las gracias, les repito, soy Alejandra Morales, nos encuentran en redes como Sembrando tu Futuro, pueden ver los YouTube, el canal de YouTube que tiene
tutoriales y también podemos atender sus peticiones, sus sugerencias de temas a tratar si nos envían un correo a sembrandotufuturoseguro@gmail.com. Gracias y hasta el próximo.